Vamos a ir a Génesis capítulo 25, por favor. Génesis 25, versículo 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y crecieron los niños, Jacob y Esaú. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac, o sea el papá, a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjese lo que está diciendo. La mamá tenía preferencia por Jacob y el papá tenía preferencia por Isaac. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, dice, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y venido a Jacob, y vendió a Jacob, dice, su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y dice, y pone un énfasis ahí al final: así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué no oramos? Señor, yo pido que tú hables a nuestro corazón, que nos bendigas en este día a través de tu palabra, que podamos ser bendecidos, edificados en la misma, y que nos lleves a una reflexión profunda, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, yo me pongo en tus manos y pido que tú me des de tu gracia, y que nuestros oídos estén atentos y abiertos para lo que tú quieres hablar. Permite que podamos edificar tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Cristo lo estamos pidiendo. Puede tomar su lugar, por favor. Muy bien. En esta hora quisiera comenzar diciendo que la Biblia narra algunos hechos insólitos que son muy impresionantes. Número uno, por mencionar alguno, dice que hubo un momento que cuando el pueblo iba a cruzar el mar, o iba saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, se encontraron con un gran mar, y al cruzarlo, dice, o al intentar cruzarlo, Dios abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco. La Biblia habla en otro pasaje que cuando iban a entrar a conquistar la tierra prometida, entonces ellos, dice que Dios les dio una estrategia para tomar una ciudad, y dice que le dieron 13 vueltas en total. Dice, y que después gritaron, y que los muros de aquella gran ciudad que se llamaba Jericó y que parecía impenetrable, inconquistable, cayó, y ellos pudieron seguir en el avance que tenían. Pero hay un caso que se me hace muy extraordinario y muy especial, que tiene relación con el tema que vamos a estar hablando. El caso de una mujer que se llama Rebeca. De hecho, Rebeca se casa con Isaac. Por cierto, que aquellos que les gusta, es una historia muy bonita, su romance, su encuentro, su matrimonio, pero no podían tener hijos. Vamos, Rebeca era estéril, dice que no podía tener hijos, y pasaron los días, los meses, y Dios se acordó y Dios la sanó, y entonces ella quedó encinta. Y lo impresionante del pasaje es, o de la vida de ellos, es que no fueron uno, sino fueron dos. Eran dos hijos que tenía en su vientre. Vamos, y la escritura menciona que cuando estaban en el vientre de la madre de Rebeca, de por sí un hijo, yo sé que aquí hay personas que han tenido la experiencia
de tener gemelos o cuates, como quiera, y que tienen esa experiencia. Si un hijo en el vientre de una mujer es toda una incomodidad, si se pudiera decir, y toda una transformación en la vida de ella. Oye, ahora cuando están dos, y lo más impresionante es cuando había, dice, algo inusual. La Biblia dice que algo se estaba gestando allá adentro, aún dentro del vientre de la madre de aquella mujer, con aquellos dos hijos. Y aquella mujer se puso a orar. Empezó a decir, me imagino: Señor, tú me diste la bendición de ser madre, ¿qué está pasando en mi vientre? Y Dios le da una palabra, y ponga atención. Y Dios le dice a Rebeca, le dice: sabes que en tu vientre, dice, se han gestado dos naciones. En otras palabras, los hijos que tú vas a tener van a ser dos naciones. Y por cierto que la palabra fue muy específica. Dijo: oye, que el mayor va a servir al menor, cosa que no se usaba en ese tiempo. En otras palabras, le dijo: así va a ser. Por lo tanto, llegó el momento del alumbramiento y nació primero Esaú. Y como otro hecho insólito también, se dice que en el alumbramiento se nace primero, pero agarrado del tobillo de Esaú venía Jacob. Vamos, como que hubo algo inusual dentro del vientre de aquella mujer. Y por lo tanto, Esaú llegó a ser el primero, o el primogénito. En la vida de los hombres hay cosas que no podrá cambiar jamás, yo quiero decirlo. Por ejemplo, el lugar donde tú naciste, a lo mejor naciste en Ciudad de Licias, o en Chihuahua, o en Rosales, o en otra ciudad. Ahí es el punto donde tú naciste, el orden de tu nacimiento también. O sea, a lo mejor tienes hermanos mayores, o tú eres el mayor, o tú eres el menor de tu casa. Son cosas que están ahí, que son inalterables, si se pudiera decir. También el hecho de tus padres y los hermanos que tú tienes. Y aún hasta pudiéramos decir, entre paréntesis, que aún hasta los rasgos físicos que heredaste, a lo mejor no los podremos cambiar, bueno, o no se podían cambiar porque ya existen cirugías y cosas como esta. Tu momento en la historia. Pero hay cosas que en algún momento tú puedes determinar. Yo quiero ser muy claro en esto. Y quizás lo voy a ilustrar con un personaje histórico, con Benito Juárez. Por ejemplo, cuando hablamos de el que fue presidente de México, benemérito de las Américas, un hombre ilustre. Cuando nosotros conocemos su historia, era de Oaxaca, de la sierra de Guelatao, de origen muy humilde. Y me imagino que él determinó algunas cosas en su vida, oye, y luchó por esas cosas. Pero cuando tú ves a la familia de él, a sus hermanas, por lo menos los que escriben la historia dicen que Josefa y otro más por ahí, no se dice mucho de ellos. Siguieron siendo gente ordinaria y sencilla, que le tocó vivir y morir en ese lugar. Mas sin embargo, Benito Juárez es una persona que ha trascendido a la historia. Oye, por lo tanto te puedo decir, si estás aquí por primera, por segunda vez, o a lo mejor no has escuchado o entendido el mensaje del Evangelio, yo te quiero decir que tú puedes ser diferente. En otras palabras, que tú puedes, que si incluyes a Dios en tu vida, entonces algo va a suceder, algo se va a gestar en tu corazón. Y por lo tanto te podemos decir en esta tarde: bienvenido a la fe. Y Dios tiene planes y propósitos para tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El ser primogénito en los tiempos bíblicos era de gran valor. Y yo quiero que ponga mucha atención a este detalle. Era de gran valor. Cuando moría el papá o el patriarca, para que mejor me entienda, entonces el que asumía el primer beneficio de ser primogénito es que recibía el doble de la herencia. Si a todos los hermanos les tocaba 1 millón, oye, al primogénito le tocaban 2 millones de pesos o de dólares, como usted quiera verlo. Si a todos les tocaban 100 ovejas, a él le iban a tocar 200 ovejas. Entonces había un privilegio especial para los primogénitos. Pero el segundo privilegio es
que cuando su papá muriera, él asumiría la responsabilidad y la autoridad del grupo, si se puede decir. En otras palabras, él sería investido de autoridad dentro de su casa, el primogénito, y todos los demás tendrían que escucharlo. En otras palabras, se convertía como en alguien de autoridad y respeto dentro del grupo o del pueblo, si se pudiera decir de esa manera. Y la tercera cosa, oye, sería no solamente alguien que tiene autoridad y que toma decisiones, sino que sería el sacerdote de la familia, y esto era un gran privilegio y una gran bendición. O sea, él determinaría en algún momento algunas cosas, permítame, él determinaría, oye, y él influiría en la familia y fungiría en algún momento como sacerdote o como alguien que lleva, si se puede decir, a la familia a las cosas de Dios. Podemos decir entonces, yo no sé cuántos de los que están aquí en esta tarde fueron los mayores en su casa. A ver, levante la mano los que son mayores en su casa. El más grande, el mayor. A ver, levántela bien alto. Ahora bájela y levante la mano los que son menores, los más chicos de la casa. Fíjese que en lo particular a mí me tocó ser el más chico de mi casa, y también me tocó ser el primer cristiano de mi casa. Y eso es un privilegio que Dios nos ha dado. Vamos, volviendo a los primogénitos, era una bendición, si se podía decir. Ahora, la tradición patriarcal, la tradición de los patriarcas demandaba tres condiciones espirituales, se puede decir, para llegar a ser primogénito. La primera condición era que tenía que ser hijo legítimo. Por lo tanto, Jacob y Esaú, en este caso Esaú era hijo legítimo. La segunda condición que marcaba la ley es que debían de ser personas obedientes. Los primogénitos tenían que ser obedientes. La realidad de las cosas, que Saúl fue bastante rebelde como hijo de la casa, si se pudiera decir. Fue bastante difícil. Y la tercera cosa es que tenía que ser consagrado, o una persona que buscara de las cosas de Dios. La realidad es que Saúl no valoró el hecho de ser el primogénito y estuvo dispuesto a negociar muchas cosas en su vida: los privilegios, la moralidad, la integridad, y se puede decir que aún en algún momento dado hasta su fe misma, si se puede decir. O sea, fue una persona que estuvo dispuesta a negociar todas estas cosas. La Biblia enfatiza, hermanos, la Biblia enfatiza claramente que ambos eran diferentes. Por ejemplo, vemos que eran diferentes en su carácter. Dice que Saúl era un hombre impulsivo, dice, y aún hay algunas características que se revelan en la escritura, que era vengativo. Y por el otro lado, Jacob dice que era reflexivo, era una persona calmada. Los que hablan de carácter dicen, bueno, el uno era colérico y el otro era sanguíneo, si se pudiera decir. Por lo tanto, uno era, dice, Esaú era cazador en cuanto a su oficio, el otro era pastor de ovejas. El uno, si se puede decir, era un aventurero que casi no le gustaba estar en su casa. El otro prefería estar en la casa, estar ahí, ser una persona que se quedaba constantemente en la casa. Tal vez esto no sea relevante, ¿verdad? Sé que eso tal vez no sea trascendente, el hecho del carácter, el hecho del oficio, el hecho de que algunos sean muy aventados o que algunos sean muy calmados. En lo particular yo le quiero decir, y yo he visto, en lo particular a mí casi no me gusta ir a las tiendas de compra, y a todas las mujeres, no solamente a mi esposa, les fascina ir a comprar a las tiendas. Cuando se dice tiendas o moles, dicen en Estados Unidos, vamos al mall, se la pueden pasar, hermano, todo el día. Es más, las mujeres, si tienen chance, recorren la segunda, la tercera, la cuarta, y lo más impresionante es que la recorren sin dinero. Esa es la realidad. Se meten a todas las tiendas, hermano, y se visten toda la ropa y dicen, mañana regresamos, y a la otra semana lo que regresan es a la octava para comprar el 2x1.
Eso no es importante. A ver, levante las manos las mujeres que no les gusta ir a las tiendas. A ver, levante la mano las mujeres que no les gusta ir a las tiendas. Bueno, una entre 200. Pero la mayor diferencia que yo encuentro entre ellos es que Esaú vivió una vida sin propósito y que Jacob entendió o encontró un propósito para el cual pudiera decir. Conocer el propósito para el cual naciste, entonces le da sentido a tu vida. Una vida sin propósito no tiene sentido. La tragedia más grande no es morir, hermano, sino vivir sin propósitos para el cual nosotros fuimos creados. Tal vez algunos de los que están aquí han alcanzado alguna posición importante, tienen un buen matrimonio, tienen solvencia financiera, solvencia moral, tal vez algunos terminaron su carrera profesional y a esto se le llama éxito. Pero esto no quiere decir que tú has alcanzado el propósito para el cual naciste. Eres un profesionista, eres un negociante, simple y sencillamente. Pero hay un propósito que es eterno y que Dios, oye, ha planeado para cada uno de los que estamos aquí. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11, y me voy a permitir leer la nueva versión internacional, que es diferente a la que nosotros usamos, porque está más clara y dice: en Cristo sabemos quiénes somos. Dice la primera cosa, dice: en Cristo sabemos quiénes somos y para qué vivimos. En otras palabras, sabemos por qué estamos aquí, cuál es el propósito. Mucho antes de conocernos, dice, Él nos diseñó para una vida bendecida o gloriosa, y esto es parte de su propósito general que obra en nosotros. Así es, ahí dice, la versión es diferente. Por lo tanto, Cristo quiere que tú le conozcas y que empieces a tener una relación personal con Él. Y si ya tienes una relación personal con Él, Él quiere que le sirvas con gozo, porque hay personas que ya, oye, han sido salvas y entraron en el propósito general, que nadie se pierda, pero no han entrado en el propósito particular. Oye, que debemos de servir a Dios con alegría. Y estoy hablando de que es importantísimo entender esto. Te quiero decir que hay personas que no han encontrado el propósito por el cual vivir y malgastan su vida vanamente y dedican su vida en aquellos años en las esquinas. Antes se usaba mucho que los chavos o los jóvenes se fueran a las esquinas, ahora se van al chat y dedican su vida simple y sencillamente a crear una página, un Facebook, a tener una serie de relaciones, a tener 140 o 100, 200 o 500 contactos, a estar chateando hasta altas horas de la madrugada. Y se puede decir entonces que eso no tiene sentido. Vamos a decirlo de esa manera. Te quiero decir que me sorprendí mucho de la cantidad, de la gran cantidad de personas que están malgastando su vida. El año pasado vino a la Ciudad de México un fotógrafo que es muy famoso, que se llama Spencer Tunick, y ese hombre hace convocatorias grandes y le pide a la gente que se quite la ropa, que se desnude, y los fotografía no de manera particular sino de manera global, y logra juntar multitudes. Y él, con una cámara potente, en escenarios importantes de los diferentes países, les toma fotografías. Y no es que haya visto la muestra fotográfica, escuché las noticias. Cuando él hizo la convocatoria y salió que viene este señor a México, yo dije, pues se me hace difícil que en México muchos vayan. Lo sorprendente es que fueron cientos de personas o miles de personas de todas las edades, jóvenes, personas adultas, hombres y tanto como mujeres. Y el punto es aquí: esas personas, quiere decir que están esperando cualquier cosa en la vida que se les presente, que no tiene sentido. Imagínense desnudarse para que le tomen una fotografía con otros 1000 o 2000 que están ahí también encuerados. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, algunos pueden decir eso, es que eso es arte. No, no,
Eso quiere decir que se ha perdido el sentido de ubicación de las personas y que en el corazón de las gentes no hay propósito, si se pudiera decir de esta manera. Conocer el propósito para el cual hemos nacido, entonces nos enfoca a nosotros en la vida y nos hace personas más sensibles, nos hace personas más efectivas, nos hace personas más humanas. Y qué impresionante cuando no entendemos el propósito o no tenemos muy claro o que estamos del propósito de Dios para nuestra vida, vamos deambulando en la vida, caminando sin rumbo, si se pudiera decir de esta manera. Oye, como vagabundos, en otras palabras, y vemos a las personas cambiando de relaciones, si son novios, teniendo novio cada mes o cada 2 meses porque no encuentran satisfacción. Si son hombres adultos teniendo una pareja cada año diferente y cada año o cada diciembre están estrenando una esposa, un amante o una mujer. Si se puede decir, inclusive hay personas que en este sentido en la vida que se encuentran de igual manera de trabajo en trabajo en trabajo, dejando la chamba. Pero lo más impresionante es que hay veces en las iglesias también encontramos personas que no han encontrado su propósito en Dios, si se puede decir, y de la misma manera van vagando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, sin saber qué buscar y no van a encontrar nada. Por lo tanto, qué importante es que conozcamos nosotros el propósito general, que oye, que nadie se pierda, que fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Oye, que somos herederos de bendición. Pero también es importante que conozcamos el propósito personal para la cual Dios ya nos ha salvado. Y yo te quiero decir que en la iglesia yo he visto muchas personas, así como los hermanos que ahorita se acercaron, los he visto gozosos, sirviendo a Dios porque encontraron un lugar en el cual desarrollar un ministerio o realizar una obra que bendecirá a otros. Y si se puede decir, y también he visto muchas personas que están frustradas porque no han abrazado el propósito que Dios tiene para con ellos. En otras palabras, si eres maestro, pues ponte a enseñar. Si eres profeta, pues que el Señor te use. Si eres músico, pues dedícate a la música. En ese sentido que estoy hablando, pon tus talentos en las manos de Dios y para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo y decir, aquí están mis manos, Señor? Ahora sí vamos entrando en el pasaje. Hay 3 realidades en cuanto a Esaú que ilustran una vida sin propósito. Vamos a hablar de Jacob y Esaú. Yo te dije que después de que nacen y que son jóvenes, se supone que son jóvenes, oye, existía cierta rivalidad entre ellos como hermanos, cierta competencia, pero dice que llegado el momento, dice, se presentó una situación crítica en la vida de Esaú. Dice que un día llegó Esaú del campo y llegó hambriado diciendo, me voy a morir de hambre, algo así. Tal vez ese día Rebeca, su mamá, no había cocinado y el que estaba cocinando en ese momento era su hermano Jacob. Dice que cuando lo vio, le dijo, me gustaría de que me dieras de lo que estás cocinando, de ese plato de lentejas. En otras palabras, compárteme lo que tú tienes. Te quiero decir que el plato de lentejas, por cierto, dice que era duro, era rojo. Dice que el plato de lentejas simple y sencillamente exteriorizó lo que había en el corazón de aquel hombre. Fíjate lo que te estoy diciendo. El plato de lentejas simple y sencillamente fue lo que exteriorizó lo que había en el corazón de aquel joven. Así de sencillo. Y nosotros vemos 3 realidades en cuanto a Esaú, a alguien que nos ilustra, a alguien que no tiene propósito. Y la primera cosa es que mostró poco interés para los aspectos relevantes de la vida. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Esaú mostró poco interés en los aspectos familiares. Y tercera cosa, Esaú mostró poco interés en los aspectos espirituales. La primera cosa, Esaú mostró poco interés en los aspectos relevantes de la vida. Dice,
mostrando menosprecio hacia la herencia que ya había recibido. Te lo voy a decir en otras palabras: ya era el primogénito, ya estaba señalado, ya estaba bendecido, cualesquiera que sean las circunstancias, ya era el primogénito. Ahora, no le interesó la posición que la vida le otorgó de ser el primogénito. No aprovechó la oportunidad que se le estaba dando como primogénito. No le interesaba gobernar o influir en algún momento en su casa como primogénito o hacer algo por su casa. No le interesó eso. A él lo que le interesaba simplemente era satisfacer su necesidad inmediata. Tampoco le interesó su herencia espiritual, llegar a ser el patriarca o el sacerdote de la casa. Cuando no tienes un propósito claro en la vida, te conviertes en un vagabundo que va sin rumbo. Por ejemplo, encontramos que hay jóvenes hoy que no quieren estudiar ni tampoco trabajar. Esperemos que estén aquí y me estén escuchando. Encontramos también hombres casados que se sienten como si fueran solteros. Oye, no quieren, asumen responsabilidades económicas ni morales y mucho menos espirituales, y que delegan muchas de las cosas a sus padres, si se pudiera decir. Pero también hay mujeres casadas que no asumen el rol que les toca en la vida desarrollar. Y la verdad, oye, que aparte tienen la casa muy descuidada, y se puede decir que todo el día se la pasan en la compu. Antes se la pasaban en el lavadero chismeando. Ahora ya cambiaron las cosas, ¿verdad? O se las pasan con sus amigas. Estoy hablando que cuando no tienes un claro propósito de la vida, simple y sencillamente cualquier viento te sirve. Pero estoy hablando que Esaú mostró poco interés en las cosas relevantes de la vida. O sea, no le interesaba, hermanos, nada que tuviera que ver oportunidades. Esaú solamente tenía su visión puesta en el plato de lentejas, en lo inmediato. No veía el futuro, no veía. Y te quiero decir que hay personas que solamente están viviendo por placeres momentáneos, en relaciones de fornicación o de adulterio. Y esto significan estas cosas, si se puede decir. Y la verdad es que no están viendo, oye, que a futuro eso va a ser dañino, que eso va a destruir su vida, va a destruir la vida de sus hijos, va a destruir muchas cosas, pero prefieren vivir de esa manera. Segunda cosa, oye, y que expresan la falta de propósito en la vida, es que Esaú mostró poco interés hacia su familia. Cuando tú ves, no quiso tener responsabilidades hacia su familia, era demasiado egocéntrico. Saúl era demasiado egocéntrico. Yo soy el más importante, así como hay veces, hay muchos hombres que son muy egocéntricos y piensan que la esposa y los hijos son los vasallos, los esclavos de la casa, y que deberán de estar 24 horas al día a lo que se le ofrezca. Podemos decir entonces que al decir o tratar de negociar su primogenitura, estaba diciendo Esaú: no estoy interesado ni en mi casa ni en mi gente. O sea, yo no quiero gobernar mi casa, yo no quiero influir en mi casa, yo no quiero tomar decisiones sabias en mi casa y contribuir para que mi casa esté bien también. Desde luego, y van mucho más allá los aspectos espirituales. Pero Esaú, cuando vemos su relación con su familia, la verdad es que en la Biblia nos da destellos, y tú vemos que es hostil la relación que él tiene con su familia. Es una relación hostil con su hermano, y me da la impresión que hasta con sus padres. Es más, era una persona intransigente, era una persona caprichuda, era una persona que solamente pensaba en él. Así como muchas veces algunos de nuestros hijos se creen que son únicos y que tienen el derecho de todas las cosas, y que ellos merecen traer tenis nuevos, computadora, y que el otro más chico no es tan importante como él. Pero estoy hablando que mostró poco interés hacia los aspectos familiares. Tú ves
en el capítulo 28, en el capítulo 28 del libro de Génesis, que Jacob le decía a uno de sus hijos, o le recomendaba a sus hijos: no te cases con una cananea. ¿Qué le decía? No te cases. ¿Con quién? Con una cananea. Nosotros tenemos algo mejor. Nosotros somos un linaje especial. Pero cuando tú vas al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 35 y 34, 26, 34, dice, a ver si lo puede poner ahí el hermano en la pantalla: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berot Eteo, y a Basmet, hija de los Eteos. No solamente tomó una, sino que tomó dos. Y fíjese lo que dice el versículo 35, hermanos. El versículo 35 dice: y fueron estas amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca. En otras palabras, no escuchó el consejo de sus papás: ese muchacho o esa muchacha no te conviene. En otras palabras, vemos que era una persona que nunca, o por lo menos se denota que no trataba de complacer a sus papás. Qué impresionante es esto. Y pudiéramos decir entonces que no le dio, hay muchos hombres que no le dan importancia en la vida a sus familias, y a lo mejor son grandes negociantes o grandes empresarios, pero la realidad es que son malos padres o malos esposos. Brillan impresionantemente en el negocio por su capacidad en el trabajo, pero la verdad es que se nota la ausencia de ellos en su casa. No pueden dirigir ni administrar su casa. Y tercera cosa, Esaú mostró poco interés, y esto me habla de una vida sin propósito. Dice de poco interés hacia las cosas espirituales. Vamos entonces al libro de los Hebreos, capítulo 12, el versículo 16 y 17, y vea lo que la Biblia dice, porque es muy interesante lo que la Escritura dice. Vamos a ver si lo puede poner ahí el hermano. Fíjese lo que dice. Está haciendo algunas recomendaciones. En los versículos anteriores está hablando de que miremos bien nuestro corazón. Y luego dice: cuidado de que no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú. Cuando se habla de profano, es alguien que no tiene respeto hacia las cosas sagradas. Eso es lo que se refiere. Dice: cuidado que no haya algún fornicario, alguien que entablaba relaciones, sexuales con diferentes mujeres. Pero habla, dice, era un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice, aunque lo procuró con lágrimas. A lo mejor tú estás haciendo cosas en estos días que te van a cobrar el recibo muy caro el día de mañana, y es importante que tú te detengas. Si tú te arrepientes y te vuelves a Dios con todo tu corazón, Dios te levanta. Pero sigamos con Esaú. Esaú, por lo tanto, representaba a los hombres que son meramente carnales, que piensan en los beneficios de la carne. No tenía interés en las cosas espirituales, y por lo tanto fue destituido de la fe por despreciar la primogenitura, porque esto tenía una connotación espiritual también. En otras palabras, estaba diciendo: no acepto la responsabilidad espiritual en el futuro. Cuando él estaba diciendo prefiero esto, estaba diciendo: no acepto la responsabilidad en el futuro, no tengo interés en las cosas espirituales. Si se puede decir, dice la historia universal que hubo un rey que se llamaba Lisímaco, y que él era rey de Tracia. De hecho, él fue sucesor de Alejandro el Magno, que fue tomado prisionero y que lo tuvieron ahí sin darle de tomar agua por días. Y ya desesperado, entonces
ofreció su reino a sus enemigos por un vaso de agua. Después de que se tomó el vaso de agua, dijo él mismo: miserable de mí, porque por tal satisfacción momentánea he perdido tan grande reino. Él, cuando satisfacía su sed, él decía: qué miserable soy, por lo que canjeé mi reino. O sea, ni siquiera tuve el honor o el privilegio de morir con honor, si se pudiera decir. Por lo tanto, aquí hay un punto de reflexión. El plato de lentejas delante de nosotros nos dice: no canjees tu bendición espiritual, no canjees tu posición, no canjees tu ministerio por un plato de lentejas, por cosas que son temporales, temporales y pasajeras y momentáneas, que apelan y satisfacen solamente a la carne. Te quiero decir que habrá muy buenos platos de lentejas que te ofrecerán los enemigos de la fe. En otras palabras, habrá buenas propuestas para que dejes de ser fiel a Dios, para que ya no dejes tu ministerio o dejes la piedad y el temor que tienes para con Dios. Y lo más impresionante, fíjese que en la Biblia nunca se menciona que Esaú invocara o buscara a Dios. O sea, un desinterés impresionante. Y por lo tanto, tal vez Esaú, pudiéramos decirlo, que llegó el momento en el que se constituyó él y su descendencia en enemigos del pueblo de Dios. En enemigos. De tal manera que cuando el pueblo de Dios iba saliendo de la tierra de Egipto, iba a la tierra prometida, cuando iban a pasar por el territorio de los edomitas, que son los hijos de Esaú, dice que los edomitas no los dejaron pasar. Mira qué impresionante es esto. A lo mejor yo puedo decir este día: yo no sirvo a Dios, y por lo tanto lo que tú haces va a influenciar en tus generaciones. A lo mejor tú no eres un enemigo de las cosas de Dios, pero la realidad es que muchos se han levantado, personas que se han mantenido neutrales en la fe, y la descendencia, la verdad es que se convierten en enemigos de la fe. Cuando por lo menos en la Biblia existen 9 pasajes que hacen alusión a Edom, que tuvieron injerencia y que fueron estorbo. De hecho, Edom, era vecino del pueblo de Dios cuando se posesiona en la tierra prometida. Y una de las cosas que tenían ellos, según segunda de Crónicas 25:20, dice que tenían altares y que ellos estorbaron aún hasta el pueblo de Dios, porque algunos que no estaban definidos se iban con los edomitas a sacrificar a sus dioses. La realidad es que si no sirves a Dios, terminarás, adorando a dioses ajenos. Y yo quiero repetirlo eso, porque hay personas que dicen: no, las cosas de Dios, las cosas espirituales no me interesan. Es que si no sirves a Dios, la realidad es que al final terminarás adorando a otros dioses ajenos. Fíjese que hay hijos de nosotros, hijos de los creyentes, que no valoran el haber nacido en un lugar cristiano, y el ser creyentes no lo ven como un privilegio, sino que lo ven como una carga, como una estigma, como una mancha, como que eso les impide a ellos, o como que sienten que en la casa existen ciertas reglas y ellos quieren que no existan reglas, si se puede decir. ¿Qué significa hoy para nosotros tener poco interés en las cosas espirituales? Hay muchas cosas. Primero, es haber recibido a Cristo y vivir y no vivir para Él. Segundo, tener una Biblia y nunca leerla. O en algunos casos, que se exprese el poco interés en las cosas espirituales. Vemos algunas personas, o jóvenes particularmente, que los traen a fuerzas a los cultos. Y hay veces, me ha tocado ver de acá, porque de arriba se ve todo, hermano. Hay veces me ha tocado ver cada cosa y cada actitud que hay veces tienen
nuestros hijos en la casa de Dios y la manera en que ellos se conducen. Muchas veces están con un celular ahí dándole y dándole y dándole. Y la mamá dice algo: no, es que aquí traigo la Biblia, mamá, en el celular. Algo así. Pero qué impresionante es esto, hermanos. Pudiéramos decir que el resultado de todas esas cosas, de tener poco interés a las cosas espirituales, de tener poco interés a su familia, de tener poco interés hacia las cosas relevantes de la vida, le dio un resultado final. Y el resultado es que Esaú sacrificó su destino profético y comprometió su generación. Fue una persona, oye, que no entendió el propósito de Dios para su vida. Ya hemos hablado de Esaú, perdón. Esaú comprometió su generación. Esaú comprometió su generación, su destino profético que tenía, a él y a su generación. Pero yo quisiera entonces hablar del otro. Quisiera hablar de Jacob. Dije que era el segundo, que era el hermano gemelo de él. Fue entonces Jacob que, llegado el momento, cuando llega su hermano Esaú, que está cocinando las lentejas, vamos, le dice su hermano: dame de ese potaje. Y Jacob le dice: si te lo doy a cambio de la primogenitura. Te quiero decir que en el lado contrario, Jacob encontró y apreció los pequeños propósitos o las grandes oportunidades que se podían tener en la vida, si se puede decir de esa manera. Podemos decir entonces que mostró interés en las cosas importantes de la vida. Para Jacob era impresionante, importante ser el primogénito. Me imagino que en más de alguna ocasión él se soñó a sí mismo viéndose como el que lideraba a su clan, a su grupo, a su pueblo, o viéndose como el que tenía injerencia espiritual, sacrificando, vamos, animales, haciendo holocaustos. Yo te voy a decir algo: Jacob fue impresionado por un propósito y encontró un propósito por el cual vivir. Podemos decir entonces que Jacob se encontró con Dios a una edad temprana, bajo unas circunstancias especiales. Dice la Escritura: y cuando tú te encuentras con Dios y lo haces Señor de tu vida, entonces encuentras tú una razón para vivir. Jacob, entonces, su vida fue impresionada por el propósito de Dios. Todo esto que te estoy diciendo está en el capítulo 28 del libro de Génesis. Jacob va por un campo, va huyendo, dice: se hace noche, decide quedarse en aquel campo. De pronto tiene una visión, ve una escalera que sube a lo alto, y que en esa escalera dice: suben y bajan ángeles de Dios. Oyó una voz, la voz de Dios, y que empezó a decirle lo siguiente. Le dijo: mira, Jacob, a ti te voy a dar esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Número uno, le estaba diciendo, el propósito de Dios para Jacob era: te voy a bendecir. Segunda cosa, tu descendencia será numerosa, o sea, se van a multiplicar como la arena de la tierra. Tercera cosa que le dice: de ti saldrán reyes, oye, y personas importantes de tus lomos. En otras palabras, tú serás relevante e importante. Y esto es algo impresionante. Y se puede decir: y yo estoy contigo para guardarte. Cuando Jacob escuchó lo que Dios tenía para su vida, se impresionó. Te quiero decir que promesas similares nosotros las tenemos en Cristo. En Cristo somos bendecidos, en Cristo somos restaurados, en Cristo somos posesionados, en Cristo está la paz, en Cristo está la gracia, en Cristo está todo lo que necesitamos, y podemos decirle a su nombre gloria. Yo te decía que así como hubo tres realidades en cuanto a Esaú, hubo tres realidades en cuanto a Jacob. La primera es que Jacob mostró interés en las cosas importantes de la vida, y él decía: yo quiero la primogenitura.
Y por eso estuvo dispuesto, hermanos, a hacer esa compra, si se puede decir. En otras palabras, oye, cuando se decía en el pueblo o entre los amigos, ¿quién es el primogénito? Entonces se levantaba Jacob entre sus amigos y decía: ahora yo soy el primogénito. Y él decía: mañana voy a ser el líder de mi pueblo. Y tercero, mañana voy a ser un hombre de Dios que voy a influir en mi pueblo. Entonces, son cosas impresionantes. Por eso hay 3 acciones que Jacob hace que me llaman la atención. Primero, dice: compró la primogenitura. Segundo, a Jacob le interesaba mucho la bendición también del primogénito. Se acostumbraba que antes de morir el papá, dice que ponía sus manos sobre sus hijos y empezaba a declarar bendición, a hablar bendición. Y muchas veces, oye, profetizaban y se activaban cosas espirituales alrededor de la vida de ellos. Jacob lo sabía. En otras palabras, por lo tanto estuvo atento. Y cuando su papá ya fue anciano y estaba ciego, dice, y yo lo veo un tanto diferente a lo mejor como lo hemos escuchado, él estuvo dispuesto a arrebatar la bendición del primogénito. Ya tenía la primogenitura, ahora quería la bendición del primogénito. Jacob sabía la importancia de que su papá, oye, hablara y profetizara algo sobre él. Ven Edwin, ven para acá, ven tantito. Ven tantito. Escúchame. Siéntate ahí, mijo. Los judíos tienen la costumbre de bendecir a sus generaciones. Los latinos tienen la costumbre de maldecir a sus generaciones. Pregunto, ¿de cuál eres? ¿De los que maldicen o de los que bendicen? Porque muchos de nosotros fuimos marcados con maldiciones, hermanos, que salieron de los labios de nuestros padres. Ahora estamos en Cristo y tenemos toda bendición espiritual. Y si Israel es un reflejo espiritual, entonces empecemos nosotros a bendecir a nuestras generaciones. Señor, bendice a mi hijo. Yo pido que tú lo guardes, yo pido que tú lo prosperes, yo pido que sea un hombre de bien, yo pido que tú cumplas el propósito, yo pido que tú abras sus ojos, yo pido que él tenga revelación, yo pido que él tenga entendimiento, yo pido que tu gracia sea sobre él, yo pido que abran las puertas de los cielos, pero también la puerta de la tierra, que den la grosura y la bendición. ¿Cuántos hemos bendecido a nuestros hijos? Ay, ya me metí en una bronca y ahora para salir de esto, ¿verdad? Jacob sabía eso, hermanos. Y Jacob, oye, primero compró la primogenitura, pero ahora deseaba la bendición del primogénito. Y se arriesgó. Gracias, hijo. Y se arriesgó. Vamos a darle un aplauso, que no se agüitó. Fíjate, se arriesgó a ponerse, volvemos al punto. El papá tenía preferencia por su hermano Esaú. Su mamá tenía preferencia por Jacob. Ya cuando la mamá lo oyó tosiendo muy ronco, dijo: ya se va a morir. Y agarra al muchacho y le dice: vamos. Y lo motiva. Y ves tú a Jacob entonces que se viste con la ropa de su hermano, se arriesga y se acerca hasta el lecho donde está su papá, oye, y se hace pasar por Esaú. Ahora yo te quiero decir algo. Fíjate qué impresionante es. Isaac quería bendecir a Esaú y vemos que Rebeca quería bendecir a Jacob, pero la verdad es que Dios quería bendecir a Jacob, porque la profecía decía: el mayor servirá a quién. ¿El mayor qué? ¿Servirá a quién? En el cielo ya se había decretado, porque Dios conoce
las acciones y el futuro. Y él decía, sabía que Jacob iba a ser un profano, que iba a ser, oye, un tremendo. Y conocía también el corazón, que tampoco te quiero decir que era una blanca palomita. Sí, pero conocía que estaba interesado en las cosas de Dios y que le iban a impresionar las cosas de Dios en algún momento dado. Y lo vemos que se arriesga y llega hasta el lecho donde está su padre y recibe la bendición del primogénito. Tenía la acta, si se puede decir, de soy el primogénito, pero ahora tenía la bendición del primogénito. Y esto es impresionante. Y yo te quiero decir que Jacob no estaba tan interesado a lo mejor en que se le dieran 2 chivas más o una chiva más, el doble que su hermano. Jacob estaba interesado en la bendición de su papá. Pero a Jacob llegó el momento, y es una tercera cosa que me impresiona, que cuando nosotros encontramos un propósito para cuál vivir, entonces entendemos que las cosas espirituales son importantes. Cuando no tenemos un propósito para el cual vivir, las cosas espirituales no nos interesan. Nos interesa más el partido América Chivas, nos interesa más la pelea de box, nos interesan más muchas cosas, pero no nos interesan mucho las cosas espirituales. Las podemos dejar fácilmente por otra cosa. Vamos, dice que llegó el momento entonces en que Jacob no solamente deseó la bendición de su padre, sino que supo que en la vida necesitaba la bendición de Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir. Jacob tenía una palabra, y la palabra era que a él se le daría toda la tierra y a su descendencia, esa tierra que hoy conocemos como Israel, que su descendencia sería numerosa como la arena de la mar, y que de sus lomos saldrían gente importante, reyes y sacerdotes, gente de rango, gente de altura, para que mejor me entiendan. Eso estaba en el corazón de Jacob, y por lo tanto él buscó a Dios, porque sabía que el que había prometido se lo cumplía. Cuando tú vas al capítulo 32 del libro de Génesis, y te lo voy a dejar esta semana de tarea, ves a un hombre buscando la bendición de Dios. Capítulo 35, ves a un hombre humillado buscando la bendición de Dios. Ves a un hombre luchando por la bendición de Dios. Quisiera decirte que hay bendiciones que nos son dadas por gracia, porque Dios quiere dárnoslas. Pero hay bendiciones, hermanos, que se luchan para obtenerlas también. Podemos decir que entendemos, oye, que Jacob luchó por su bendición porque sabía que el propósito eterno de Dios estaba ahí, que si quería alcanzar el destino para el cual había sido declarado, entonces necesitaba que se activara la bendición de Dios sobre su vida. La bendición de Dios en la vida de Jacob lo iba a hacer un nuevo hombre. La bendición le iba a dar una nueva posición. Mientras, y quisiera ir cerrando con esto, y voy a invitar a los músicos, quisiera comentar que Saúl sacrificó su futuro y sus generaciones, y que Jacob aseguró su futuro y el futuro de sus generaciones. Yo le dije que todo comenzaba con tener un propósito, o entender el propósito de Dios en nuestra vida, o estar definidos. A lo mejor eres una persona de éxito, pero no has entendido el propósito que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que la mano de Dios ha estado en tu vida, pero no has entendido que es diferente el propósito para el cual fuiste tú salvo y para el cual tú fuiste levantado. La realidad es, hermanos, que en algún momento dado nosotros nos podemos identificar plenamente con un Esaú que no tuvo un propósito en la vida, o con un Jacob que fue impresionado con el propósito de Dios, y que las demás cosas en la vida
porque aceptó el reto, se arriesgó a buscar a Dios, se arriesgó a buscar las cosas de Dios, las demás cosas se le dieron, lo demás se cumplió. Vamos, entonces tiene vigencia lo que dice el texto: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?